Atención, público de Alerta Rosa. Prepárense para la revelación que ha pulverizado el mundo del corazón, un escándalo tan explosivo que ni Michu desde el más allá, ni Tamara en su frenética desesperación, pudieron anticipar su magnitud. Hoy, martes 5 de agosto de 2025, desvelamos la crónica de un cataclismo mediático que ha sacudido los cimientos de la farándula, exponiendo verdades ocultas y dejando a la opinión pública al borde del infarto. Han transcurrido varias semanas, o tal vez algo más, desde el instante en que el inesperado y trágico deceso de Michu, a la juventud de sus 33 años, conmovió profundamente a una sociedad que seguía de cerca su controvertida existencia. Su hallazgo sin vida en la privacidad de su morada, en circunstancias que incluso en este momento están rodeadas de un halo de absoluto misterio, desató de forma instantánea un torbellino incontrolable de suposiciones, rumores y debates encendidos. Desde el primer momento en que la noticia irrumpió, su partida se convirtió en el detonante de una vertiginosa avalancha de encabezados sensacionalistas, una danza macabra de conjeturas y amargas disputas que pronto surgieron en el seno de su círculo familiar. La prensa, insaciable en su apetito por los detalles más escabrosos, se abalanzó sobre el caso con una voracidad sin precedentes, mientras que los programas dedicados al mundo del corazón no daban abasto para desentrañar cada nueva capa de este dramático suceso. La figura de Tamara, su única hermana, emergiendo constantemente en la esfera pública, siempre al pie del cañón, ostentando un luto que parecía inconsolable y casi teatral. Fue una imagen recurrente y omnipresente en todos los medios, tejiendo de forma meticulosa una narrativa prefabricada de hermana doliente, de guardiana incansable de la memoria de Michu. De forma aún más significativa, del porvenir de la pequeña Rocío. A primera vista, todo indicaba que se trataba de una tragedia común, con sus ramificaciones mediáticas habituales. Pero lo que la inmensa mayoría de la gente ni siquiera podía sospechar es que el verdadero terremoto, la auténtica bomba de relojería, estaba aún por estallar, latente y silenciosa, esperando pacientemente el momento preciso para detonar y arrasar con todo a su paso. Sin embargo, el panorama, que ya de por sí era complejo y turbulento, se ha transformado de manera drástica y radical en las últimas horas, dejando a todos los involucrados y a la opinión pública en estado de shock. Esta misma mañana, en el solemne y aparentemente inexpugnable ambiente de una notaría céntrica, bajo un estricto y riguroso protocolo de confidencialidad que, a juzgar por el resultado, resultó ser una vana e inútil barrera ante el voraz apetito de la información, se llevó a cabo el acto trascendental de la apertura oficial del testamento de Michu. El contenido de este documento póstumo ha provocado una conmoción de proporciones nunca antes vistas, dejando completamente atónitos a los numerosos reporteros que aguardaban con la respiración contenida y expectantes en las inmediaciones. Del mismo modo ha descolocado a los tertulianos de plató, que vieron cómo se desmoronaban por completo sus elaboradas teorías, y de manera particularmente devastadora ha impactado a Tamara, quien, a pesar de sus denodados esfuerzos por mantener la compostura, no pudo disimular en lo más mínimo su asombro, su profunda consternación y su creciente nerviosismo. La atmósfera en la notaría era de una tensión que se podía palpar con los dedos. Cada palabra leída por el notario resonaba en el silencio de la sala como un eco lejano pero contundente, y cada revelación surgía como un puñal afilado que se clavaba una y otra vez en la ya fragilizada y resquebrajada imagen pública de Tamara. La impactante noticia corrió como la pólvora a través de las redes sociales y los medios digitales, desatando de inmediato una oleada de reacciones diversas que confirmaron que este no era un testamento cualquiera, sino una declaración final, contundente, reveladora y definitiva, que redefiniría por completo la percepción pública de toda la tragedia. La verdad finalmente comenzaba a desvelarse ante los ojos de un mundo ávido de respuestas, y con ella, la certeza de que se desataría una tormenta mediática aún más grande. Según ha podido verificar y corroborar Tino Torrubiano, en una primicia exclusiva que solo Alerta Rosa tiene el privilegio de traerles con la inmediatez. El rigor y la precisión que nos distinguen y nos caracterizan en el exigente panorama periodístico, Michu dejó plasmada por escrito, con una lucidez mental y una incisividad que cortan como un filo acerado, su última y más preciada voluntad. La revelación más impactante y desgarradora es, sin lugar a dudas, que su única heredera universal, la pequeña Rocío, queda bajo la tutela y el cuidado exclusivo de la familia Ortega, la rama paterna de la menor, garantizando de este modo un entorno de estabilidad, seguridad y afecto genuino para la niña. La disposición testamentaria es tan explícita y taxativa que la hermana de Michu, Tamara, queda completamente excluida de cualquier mínima injerencia en la vida de la niña, sin poseer voz ni voto en su crianza,
en su delicada educación o en cualquier decisión que la concierna. Esta cláusula, redactada con una precisión que no deja lugar a la más mínima duda, ni a futuras interpretaciones o argucias legales, representa un golpe devastador y un varapalo insuperable para Tamara, quien hasta este momento había intentado posicionarse con vehemencia como la figura principal y el baluarte moral en la vida de su sobrina, asumiendo un rol que a todas luces era un mero disfraz. El documento, rubricado con todas las formalidades legales varios meses antes de su trágico e inesperado deceso, contiene además un párrafo que ha resonado con la fuerza de un obús en el siempre convulso y volátil mundo del corazón, pulverizando cualquier intento de Tamara por apropiarse de la narrativa y revelando, de forma inequívoca, una profunda y arraigada desconfianza hacia su hermana, que ya había sido documentada previamente. Es fundamental que todos aquellos que buscan la verdad, sin importar lo dolorosa que ésta sea, se suscriban a Alerta Rosa, porque aquí les garantizamos que siempre estarán un paso adelante en el conocimiento de estas exclusivas. El fragmento en cuestión, que ya se ha convertido en el epicentro ineludible de todos los debates y controversias en los platós de televisión y las mesas de tertulia, es una declaración póstuma que estremece por su cruda honestidad y su dolorosa sinceridad, un eco de la voz de Michu que trasciende la tumba. Si algo llegara a sucederme, ruego encarecidamente, con toda la fuerza de mi alma, que mi hija quede al amparo y bajo el cuidado irrestricto de la familia Ortega. Mi confianza en mi hermana Tamara se ha desvanecido por completo, ha sido pulverizada por sus acciones y su implacable búsqueda de notoriedad. Su interés, tanto en mi persona como en mi hija, nunca fue genuino, nunca fue un afecto real, sino una fachada cuidadosamente elaborada, una vil máscara. Ha explotado nuestro sufrimiento, el mío y el de mi pequeña, como un mero amplificador mediático para su propio beneficio personal y su desmedida visibilidad en los medios. No deseo bajo ningún concepto que mi hija crezca y se desarrolle en un ambiente empapado de falsedad, de una ambición desmedida que no conoce límites, y de una búsqueda constante y obsesiva de protagonismo que eclipsa cualquier otro valor humano. Estas palabras, selladas con todas las formalidades ante un notario público y con la presencia de testigos, no solo echan por tierra y desmantelan por completo el relato de víctima y cuidadora, abnegada que Tamara ha intentado erigir y mantener a ultranza desde la fatal desaparición de su hermana, sino que la señalan de forma inequívoca como una persona indigna de la más mínima confianza, una acusación demoledora que la deja en una posición absolutamente insostenible. Y eso, queridos y fieles seguidores de Alerta Rosa, es un revés del que ninguna figura pública se recupera con facilidad, un mazazo tan contundente que ha puesto en jaque, y al borde del colapso, toda su trayectoria pública y su efímero reinado mediático. Pero la última voluntad de Michu va muchísimo más allá de la mera custodia de su pequeña heredera. Con una perspicacia premonitoria y una previsión que hoy día resultan sobrecogedoras y que evocan una profunda tristeza, estipuló con una minuciosidad asombrosa el destino que tendría su patrimonio material. La vivienda donde se produjo su fatal y enigmático desenlace, una propiedad que había adquirido con tanto esfuerzo, con años de trabajo y sacrificio, y que llevaba su nombre con orgullo como un símbolo tangible de su independencia económica, pasará directamente a ser patrimonio exclusivo de su hija Rocío. No obstante, esta trascendental transferencia de propiedad viene acompañada de una condición inapelable y estrictamente definida. Será la familia Ortega, la rama paterna de la niña, quien asuma la responsabilidad ineludible de custodiarla y administrarla diligentemente, con total transparencia y rectitud, hasta que la menor alcance la mayoría de edad legal, garantizando de esta forma la estabilidad económica, la seguridad residencial y el bienestar general de Rocío a largo plazo. En el extenso y detallado documento testamentario, no se encuentra ni una sola alusión a Tamara, ni una cláusula minúscula que le conceda la más mínima prerrogativa para reclamar absolutamente nada, ni siquiera un resquicio de esperanza para aferrarse a una parte ínfima de la herencia material de su hermana. Es un borrado total, una anulación de su presencia en la vida y el legado de Michu que no deja lugar a dudas sobre la profunda brecha que existía entre ellas. La omisión es tan elocuente como cualquier declaración explícita. El notario que validó y autentificó el documento, el Dr. Miguel Ángel García, ha sido categórico y rotundo en todas sus afirmaciones, sin dejar el más mínimo margen a la especulación infundada o a la duda malintencionada. Ha declarado con la solemnidad que su cargo le confiere, que el testamento es no solo legal en cada una de sus cláusulas, sino también plenamente legítimo en su concepción y ejecución, y que fue redactado por Michu en el ejercicio pleno y absoluto de todas sus facultades mentales, sin coacción ni influencia externa de ningún tipo.
Esta contundente certificación legal clausura de manera definitiva e irrevocable cualquier posibilidad de una impugnación exitosa y viable por parte de Tamara o de cualquier otro interesado que pretenda desvirtuar la última voluntad de la fallecida. Este no es, bajo ningún concepto, un simple rumor de pasillo que circula en los mentideros de la farándula, ni una conjetura lanzada al aire en un plató de televisión con la única y deleznable intención de generar audiencia. Es, en cambio, un hecho inquebrantable, una verdad irrefutable y documentada que ha alterado las reglas del juego por completo en esta tragedia mediática. Lo que hasta ahora era una pugna mediática y familiar más teñida de dimes y diretes, ha tomado un giro irreversible y decisivo, basado en la irrefutable palabra de Michu, plasmada con su puño y letra en un documento con plena validez jurídica y legal. El testamento se erige, pues, como un muro infranqueable e inexpugnable ante las artimañas, las manipulaciones y las tergiversaciones de quienes intentaron desvirtuar la realidad, sentando un precedente legal y moral que definirá el futuro de la pequeña Rocío y, de forma no menos importante, la reputación de todos los implicados en este escándalo. La reacción de Tamara, como era de esperarse, se convirtió instantáneamente en un espectáculo lamentable, pero digno de las cámaras más ávidas y de los flashes más incisivos de Alerta Rosa. Al enterarse del demoledor e irrefutable contenido del testamento durante una reunión privada y de urgencia con sus asesores legales de última hora, se desplomó en un llanto incontrolable, desgarrador y absolutamente inconsolable, una escena patética que reflejaba su profunda desesperación y el fin de sus aspiraciones. Visiblemente descompuesta, al borde del colapso emocional más absoluto y sin poder articular una sola palabra coherente, intentó evadir a la implacable prensa por una puerta trasera del despacho, un intento fallido, pues los ágiles fotógrafos lograron captarla en el momento exacto, inmortalizando su caída. La imagen que se difundió por todos los medios fue la de una Tamara despeinada, con el rímel corrido, sin rastro de maquillaje, abandonada a su suerte y acompañada únicamente por una abogada de oficio, tras la renuncia fulminante y sin preaviso de su defensa previa. Sus antiguos letrados habían alegado conflictos éticos y de conciencia con la estrategia que Tamara pretendía adoptar, un indicio más que irrefutable de la indefendible postura que intentaba mantener a toda costa. Cuando los reporteros lograron abordarla a la salida del juzgado, apenas pudo balbucear algunas palabras entre sollozos, con la voz completamente quebrada: «Esto no ha terminado. Me quieren destruir. No dejen de consultar Alerta Rosa para conocer cada capítulo de este dramático desenlace». Pero, francamente, ¿quién puede creerle ya después de esta aplastante avalancha de revelaciones que la han puesto contra las cuerdas? Sus vanos e inútiles intentos de contraatacar, orquestando de forma desesperada filtraciones interesadas a un medio digital afín en las que alegaba, sin prueba alguna, que el testamento había sido falsificado o manipulado bajo coacción, han caído en el vacío más absoluto, sin encontrar el más mínimo eco ni credibilidad. La opinión pública, ya saturada hasta la saciedad de sus constantes evasivas, sus incoherencias y sus mentiras, le ha dado la espalda de forma unánime y rotunda. Nadie la escucha ya. Su credibilidad está por los suelos, hecha añicos, irrecuperable. Sus otrora fervientes aliados, aquellos que la apoyaron ciegamente en el pasado, han optado por un silencio sepulcral, retirándose de la escena mediática para evitar ser salpicados por el inminente hundimiento de Tamara. La soledad de la hermana de Michu es más que patente. Es un aislamiento que solo subraya la contundencia de las pruebas en su contra y la irrefutable verdad que ha salido a la luz. Su estrategia mediática se ha desmoronado por completo, dejándola expuesta, vulnerable y sin argumentos ante un público que ya no tolera la manipulación ni los juegos de artificio. Para mantenerse informados sobre cómo se resquebraja su última línea de defensa y ser testigos de su caída, les recomendamos encarecidamente que se unan a la comunidad de Alerta Rosa, el único lugar donde la verdad siempre prevalece sin cortapisas y se revela al desnudo. Y aquí, mis estimados seguidores de Alerta Rosa, es donde la trama se espesa aún más y este terremoto mediático adquiere una segunda magnitud, revelando una capa aún más cruda y desgarradora de la verdad. Un informe psicológico, adjunto de manera oficial al testamento y compuesto por 7 reveladoras páginas de análisis profundo, firmado por una profesional colegiada de reconocido prestigio y trayectoria, apenas 2 meses antes de la trágica e inexplicable muerte de Michu. Viene a reforzar cada palabra de su última voluntad con una crudeza que eriza la piel y que deja sin aliento. Este documento no es una mera formalidad burocrática, es un grito ahogado que Michu dejó como legado, una prueba irrefutable de su sufrimiento indecible y su desesperación existencial. En sus detalladas páginas,
Michu describe con escalofriante precisión episodios recurrentes de presión emocional insoportable. Un aislamiento progresivo y sistemático impuesto por Tamara con métodos coactivos, y una creciente y profunda preocupación por la exposición mediática constante e indiscriminada de su hija, todo ello sin su consentimiento explícito. En una clara y flagrante violación de su propia privacidad y la de la menor, una niña indefensa utilizada como marioneta. La meticulosa documentación de este maltrato psicológico y la manipulación es una bomba de relojería que estaba a punto de explotar. En un fragmento de ese informe, que ha dejado a toda la audiencia sin aliento y a los tertulianos sin palabras, Michu escribe con una honestidad desarmante y una vulnerabilidad que rompe el corazón. Siento que mi hermana está más atenta a lo que puedo representarle públicamente, a mi imagen y a la de mi hija en los medios, que a mi propio bienestar personal y emocional. Le he suplicado en múltiples ocasiones, con lágrimas en los ojos, que no hable en mi nombre ni mucho menos en el de mi hija, pero ignora mis peticiones y persiste en su comportamiento obsesivo. Me ha amenazado explícitamente con abandonarme, con dejarme sola y desamparada si no colaboro activamente con ciertos medios de comunicación, forzándome a participar en un circo mediático que detesto con cada fibra de mi ser. No quiero bajo ninguna circunstancia que mi hija crezca y se desarrolle en ese entorno tóxico, en un ambiente donde la fama efímera y la exposición pública lo son todo. Y en otro apartado aún más desgarrador y premonitorio, la propia Michu confiesa con una frialdad escalofriante. En ocasiones tengo la inquietante sensación de que mi hermana aguarda el momento en que me suceda algo grave para poder tomar el control absoluto de todo. Me lo ha dicho en tono de broma, pero la verdad es que yo no encuentro la más mínima gracia en sus palabras. Lo peor de todo es que en el fondo de mi ser creo firmemente que habla con total seriedad, que su intención es real, macabra y perversa. Estas confesiones pintan un retrato espeluznante de la dinámica familiar. La psicóloga forense, en las demoledoras conclusiones de su exhaustivo análisis clínico, no se anda con rodeos ni con eufemismos vacíos. Su recomendación es inequívoca, contundente y sin apelación posible. Establece expresamente que en caso de fallecimiento o incapacidad grave de Michu, su hija no debe quedar, bajo ningún concepto ni pretexto alguno, al cuidado y la tutela de Tamara. La profesional basa su dictamen en un vínculo que califica como patológico y perjudicial, cimentado en el conflicto constante, el chantaje emocional sistemático y un control obsesivo que limita la libertad, un entorno que la experta tilda de no seguro e insalubre para el desarrollo físico y psicológico saludable de una menor en crecimiento. Este informe, con su peso irrefutable, su validez científica y su base empírica, ha sido la pieza clave, el elemento determinante que ha inclinado la balanza de la justicia de forma irremediable. En una audiencia de urgencia, celebrada en un ambiente cargado de expectación y tensión insostenible, el abogado de la familia Ortega presentó toda la documentación recabada, solicitando de inmediato medidas de protección cautelares para la pequeña Rocío, argumentando con vehemencia la urgencia y la necesidad imperiosa de salvaguardar el bienestar de la menor frente a los peligros expuestos en el demoledor informe psicológico. Es una victoria de la sensatez y la protección infantil. Si desean seguir al detalle cómo se desenmascaran estas verdades y profundizar en el análisis más riguroso, no olviden suscribirse a Alerta Rosa, su fuente inquebrantable de la información más relevante y exclusiva. Pero la trama, mis queridos chismosos de Alerta Rosa, no concluye aquí, y en Alerta Rosa lo sabemos muy bien, porque la información fluye y la verdad no descansa. En los próximos días se espera la inminente publicación del informe psicológico completo, un documento de varias páginas que, si se confirma su contenido detallado y sin censura, podría significar el golpe final e irreversible, el mazazo definitivo para Tamara. Si se verifica que este informe detalla con precisión quirúrgica su manipulación, las presiones emocionales constantes ejercidas sobre Michu y las contundentes razones que llevaron a Michu a desconfiar plenamente de su hermana, no solo será un mazazo mediático sin precedentes que aniquilará cualquier credibilidad restante de Tamara, sino que representará el fin definitivo de cualquier intento de Tamara por recuperar su imagen pública y su estatus en el efímero mundo del corazón. Porque cuando una madre habla desde el dolor más profundo y el miedo más atroz por el futuro de su hija, como lo hizo Michu al prever su propia muerte y el desamparo de su pequeña, el mundo entero escucha con una atención conmovedora y un respeto reverencial. Y lo que queda meridianamente claro es que Michu habló, y dejó todo dicho, protegiendo a su hija incluso desde el más allá, sellando su destino y el de su hermana. ¿Están listos para la verdad definitiva?
Alerta Rosa seguirá al pie del cañón, sin descanso, trayéndoles cada detalle, cada nuevo rumor y cada giro inesperado de este caso que ha marcado un antes y un después en el mundo del corazón, redefiniendo la ética mediática. ¿Qué opinan, seguidores fieles? ¿Creen que Tamara aún guarda alguna carta bajo la manga para intentar revertir esta situación desesperada? ¿O que esta es su caída definitiva, el final de su carrera mediática y el ocaso de su influencia? ¿Qué pasará cuando el informe psicológico completo salga a la luz y desvele aún más verdades incómodas y escandalosas? Déjenos sus comentarios, suscríbanse de inmediato a Alerta Rosa y activen la campanita para no perderse ni un solo segundo de este drama que sigue dando de qué hablar y promete más revelaciones explosivas que sacudirán los cimientos de la farándula. Hasta la próxima, chismosos, porque en Alerta Rosa la verdad siempre encuentra su camino, emerge de las sombras y se destapa sin piedad ni misericordia.